Mis padres siempre me humillaban y me llamaban la oveja negra de la familia, por eso dejé mi casa para hacer mi propia vida. Pero años después, cuando fui a la fiesta de cumpleaños de mi abuelo, mis padres se burlaron de mí al verme y me empujaron hacia la puerta, pero yo siempre me sentí eclipsada por mi hermano mayor, Lucas. Él era todo lo que mis padres parecían valorar. Lucas tenía un enfoque y una motivación naturales que lo hacían parecer casi perfecto a sus ojos, mientras que yo era todo lo contrario en muchos aspectos. Luchaba por concentrarme en la escuela, siempre dejaba todo para el último minuto y constantemente me olvidaba de cosas importantes, no solo en lo académico. Estos desafíos se extendían a todas las demás áreas de mi vida, dejándome con la sensación de que nunca podría estar a la altura. No entendía por qué era como era y sinceramente pensaba que era vaga o incapaz. No fue hasta mucho más tarde en mi vida que todo finalmente hizo clic para mí. El diagnóstico fue una revelación. De repente, todas las luchas y frustraciones de mi infancia cobraron sentido, cada síntoma con el que luché desde mi incapacidad para concentrarme hasta mi procrastinación crónica encajaba perfectamente con el TDA. Con la ayuda de medicación y otras herramientas pude cambiar mi vida y abordar las cosas con una sensación de control que nunca pensé que fuera posible. Pero en aquel entonces, cuando era niña, no había diagnóstico ni comprensión ni apoyo. Lo único que mis padres veían eran mis deficiencias. Mis padres son personas increíblemente exitosas, académicos de alto rendimiento, ampliamente respetados en sus campos y ocupan puestos prestigiosos en el trabajo. Naturalmente, esperaban el mismo nivel de excelencia de sus hijos. Querían que Lucas y yo fuéramos las personas más exitosas en cualquier lugar. Lucas, por supuesto, cumplió esas expectativas sin esfuerzo. Sin embargo, yo era la niña problemática a sus ojos, no trabajaba lo suficiente, no era lo suficientemente disciplinada y no era lo suficientemente buena. Frecuentemente me comparaban con Lucas, su niño dorado, lo que solo profundizó la división entre mi hermano y yo. Las comparaciones dolían más de lo que probablemente pensaban, haciéndome sentir que había algo fundamentalmente malo en mí solo porque era diferente a él. Lucas tampoco hizo mi infancia más fácil porque estudiábamos en la misma escuela y a menudo sentía que nunca podría escapar de su sombra o de su juicio. Si no terminaba mis tareas a tiempo o me metía en algún tipo de problema en la escuela, él me gritaba y me decía una y otra vez lo avergonzada que estaba de tener una hermana perdedora como yo. Esas palabras me dolieron profundamente, especialmente cuando venían de alguien a quien se suponía debía admirar. Lucas me denunciaba ante nuestros padres por las cosas más pequeñas, como salir con mis amigos en lugar de estudiar. Constantemente buscaba formas de demostrarles a nuestros padres que era el mejor hijo. Creo que parte de eso se debía a que, a diferencia de mí, no tenía amigos, era un clásico, siempre actuaba superior a los demás y estaba listo para atacar a cualquiera que cometiera el más mínimo error. Como era de esperar, a la gente no le agradaba, se aisló. Y en lugar de ser introspectivo sobre por qué, se duplicó. A pesar de sus defectos, mis padres adoraban absolutamente a Lucas, nunca lo criticaron por su comportamiento ni lo alentaron a ser más amable o humilde. En lugar de eso, lo celebraban como si no pudiera hacer nada malo, se jactaban de él constantemente en las reuniones familiares y en el trabajo. Cada año, los vecinos organizaban fiestas de cumpleaños extravagantes con decoraciones elegantes, invitados y obsequios costosos. Dejaban claro que sentían que Lucas merecía ser celebrado porque, según sus palabras, él era lo único bueno que salía de su casa y matrimonio. ¿Te imaginas siquiera escuchar a tus padres decir eso de tu hermano como si no fueras nada en comparación? Mientras tanto, mis cumpleaños eran casi una ocurrencia tardía, no había fiestas ni emoción, todos los años recibía los mismos libros de regalo predecibles, pero no los libros divertidos e imaginativos que los niños realmente disfrutarían, siempre eran libros educativos del tipo que gritaban, hay que trabajar más duro. Cuando mi hermano se graduó de la universidad fue un momento monumental para mi familia, entró a una de las mejores universidades del país y mis padres estaban absolutamente encantados de poder presumir de ello, no dejaban de hablar de sus logros, alardeando con cualquiera que quisiera escuchar, orgullosos que estaban de él. 2 años después, cuando me tocó a mí graduarme, la situación no podría haber sido más diferente. No entré a una universidad prestigiosa como Lucas, me aceptaron en una universidad promedio que no tenía el mismo peso o prestigio ante los ojos de mis padres. Su decepción era palpable, mi papá ni siquiera trató de ocultarlo, me dijo directamente que ya no tenía esperanzas para mí, que solo quería que me fuera de sus vidas. Me avergonzaba incluso decirle a nuestros familiares a qué universidad iba, esas palabras me aplastaron. Escuchar a mi propio padre, esencialmente repudiándome porque no cumplí con el mismo estándar poco realista que tenían, es algo que no le desearía a nadie.
mis padres, que me llamaban la oveja negra de la familia, diciéndome que se arrepentían de tenerme y que criarme había sido una pérdida de tiempo y recursos. Lucas también dejó claro que le disgustaba la idea de que yo asistiera a la universidad que había elegido. Me dijo que aunque no esperaba que alcanzara su nivel de excelencia académica, al menos debería haberme esforzado más. Sus palabras me dolieron, lo mejor que podía hacer nunca era suficiente. Me dolieron tanto sus palabras y su actitud que tomé la decisión en ese momento de ver si realmente sentían lo mismo por mí, si realmente creían que no valía su tiempo ni su amor. Entonces les haría un favor y los aislaría, no iba a quedarme en un entorno que solo me derribaba. Me prometí a mí misma que labraría mi propio camino, no importa lo difícil que fuera, y que no miraría atrás. Ir a la universidad fue un capítulo completamente nuevo para mí, pero tuvo sus propios desafíos. Tuve que pedir un préstamo educativo solo para poder pagarlo y también conseguí un trabajo a medio tiempo para mantenerme y equilibrar los estudios con el trabajo. Manejar mi tiempo fue increíblemente difícil, hubo momentos en los que sentí ganas de rendirme, pero no lo hice. Por primera vez, estaba rodeada de personas que creían en mí, amigos que me apoyaban y alentaban, y que veían mi potencial en lugar de mis defectos. Con su ayuda y la medicación adecuada para controlar mi ira, pude seguir adelante. Comencé a construir una vida que se sentía significativa y satisfactoria. Hoy soy una arquitecta de soluciones de inteligencia artificial y trabajo en una importante corporación multinacional. Desde hace los últimos 9 años, no he tenido ningún contacto con mis padres ni con mi hermano, ni he estado al tanto de sus vidas. Es difícil distanciarme de esa parte de mi vida porque no me trajo nada más que dolor. Por lo general, evito los eventos familiares por completo para alejarme de cualquier encuentro casual con mis padres o Lucas. Sin embargo, esta vez fue la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuelo, él personalmente me llamó y me rogó que fuera. No lo había visto en mucho tiempo y él es una de las pocas personas en la familia que siempre me ha mostrado amabilidad. No podía soportar la culpa de decepcionarlo en una ocasión tan importante. Así que, contra mi mejor juicio, decidí ir. Cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que mis padres ya estaban allí. Lo esperaba, por supuesto, pero verlos en persona después de tantos años todavía despertaba viejas emociones para las que no estaba del todo preparada. A pesar de lo que sentía, me recordé a mí misma porque estaba allí, era el cumpleaños de mi abuelo. Fui a saludarlo discretamente, le di un abrazo y pasé el resto del tiempo saludando a todos los demás, intercambiando palabras educadas y sonrisas con los miembros de la familia que estaban realmente sorprendidos y felices de verme. Muchos de ellos no me habían visto en casi una década, así que estaban emocionados de ponerse al día. Pero entonces mis padres me vieron. Capté la expresión de sus rostros, atónitos, como si no pudieran creer que estaba allí. Casi de inmediato, mi mamá se acercó a mí con una expresión ilegible y me pidió si podíamos hablar en privado. Asentí y luego ella me alejó del resto de la fiesta, llevándome a un rincón más apartado del lugar, lejos de las miradas curiosas de los invitados. Desde el comienzo de la conversación, mis padres dejaron claro que no estaban contentos de verme. No intentaron hacer ninguna broma ni mostraron el más mínimo indicio de reconciliación. La primera pregunta de mi mamá fue directa y fría: ¿qué haces aquí? Le expliqué con calma que había venido a petición de mi abuelo, que él me había pedido personalmente que asistiera a la celebración de su cumpleaños número 80 y que simplemente no podía ignorarlo. Mi papá no estuvo satisfecho con esta explicación. Inmediatamente quiso saber por qué nunca me había molestado en asistir a ninguna de las fiestas de cumpleaños anteriores de mi abuelo ni a otros eventos familiares. Se sorprendió de que ahora hubiera decidido aparecer de repente. Papá se burló de mí, preguntándome si venir aquí por el abuelo era solo una excusa. Me preguntó si finalmente había recobrado el sentido y si estaba buscando una oportunidad para reconectarme con ellos después de todos estos años. Sus palabras me enfurecieron, pero mantuve la compostura. Les dije, firme y claramente, que no quería volver a conectarme con ellos de ninguna manera. No es como si necesitara su permiso para asistir a la fiesta de mi propio abuelo. Si odiaban tanto mi presencia aquí, simplemente podían irse. Me ignoraron y me dejaron sola para mezclarme con los demás. Sin embargo, papá argumentó que desearían poder ignorarme, pero que la gente luego comenzaría a hacerles preguntas. Me dijo que al menos debería haberles avisado para que pudieran estar mejor preparados para responder preguntas sobre mí. Sinceramente, estaba actuando como si hubiera cometido un delito o algo así. Le dije que si alguien me preguntaba, simplemente podía decir que me estaba yendo muy bien en la vida,
que había construido una carrera exitosa y que tenía una pareja que me apoyaba mucho. Al escuchar esto, mi mamá se burló y dijo, ¿de verdad esperas que creamos que tienes una carrera exitosa? Ni siquiera te graduaste de una universidad decente, por el amor de Dios. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Había construido mi carrera desde cero, superando tantos obstáculos. Y sin embargo, aquí estaba ella, descartando todo lo que logré con una sola frase. Antes de poder discutir con ella, mi mamá señaló la puerta y dijo fríamente, deberías irte. La gente no puede saber que sigues siendo un fracaso. Me quedé atónita. ¿Quién se creía que era para pedirme que dejara una fiesta que ni siquiera se trataba de ellos? ¿Cómo podían seguir tratándome así? Estaban tan obsesionados con proteger su imagen y actuar como si fueran más santos que los demás. Sus crueles palabras me hicieron darme cuenta de que todavía pensaban que era la misma niña que podían controlar, pero ya no era la misma persona. Si estaban tan preocupados por lo que la gente podría decir, decidí que les iba a enseñar una lección que nunca olvidarían. Sin pensarlo dos veces, los dejé atrás y caminé de regreso hacia donde estaba el resto de la gente. Los invitados se reunieron y mi abuelo se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal conmigo. Vino a ver cómo estaba y no me contuve. Le conté todo lo que mis padres me habían dicho, cómo intentaron echarme y cómo todavía estaban tan avergonzados de mí que no querían que nadie lo supiera. Mientras escuchaba todo esto, mi abuelo estaba furioso. Me aseguró que mis padres no tenían derecho a tratarme así y mucho menos intentar arruinar su cumpleaños causando todo ese drama. Dijo que hablaría con ellos en mi nombre, pero yo le respondí que no haría ninguna diferencia. Lo que teníamos que hacer era sacar la verdad a la luz públicamente. Afortunadamente, mi abuelo estuvo de acuerdo conmigo. Así que levanté mi vaso y lo golpeé suavemente para llamar la atención de todos. La habitación quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré hondo para calmarme, estabilicé mi voz y comencé felicitando a mi abuelo por alcanzar un hito increíble. Le agradecí por invitarme y le dije lo mucho que significaba para mí estar allí, celebrando con él. Luego cambié de tema y les dije a todos lo agradable que era ver a tantos miembros de la familia de nuevo después de tantos años. Pero también les expliqué por qué no había sido parte de estas celebraciones durante casi una década. Estoy segura de que muchos de ustedes estarán preguntándose por qué nunca había asistido a ningún evento familiar en todo este tiempo. Así que voy a decirles la verdad, fue porque mis padres siempre me trataron como si fuera inferior a ellos, haciéndome sentir como si no fuera más que una carga para ellos. A lo largo de los años, les conté todo. Les expliqué cómo mis padres me habían excluido, me hicieron sentir que no era lo suficientemente buena y cómo me etiquetaron como un fracaso toda mi vida solo porque no estaba a la altura de sus expectativas imposibles. Continué relatando mi historia, compartiendo mi dolor, mi lucha y cómo había trabajado para construir mi vida desde cero. La habitación permaneció en silencio mientras hablaba. Al final, me sentí liberada. Les compartí cómo pagué mis propios estudios universitarios, pidiendo préstamos y trabajando a medio tiempo, sin ningún apoyo de ellos. Dejé claro que aunque había trabajado duro para construirme una vida, ni una sola vez se acercaron para ver cómo estaba. La habitación quedó en silencio mientras hablaba. Algunas personas intercambiaban miradas incómodas, mientras que otros miraban a mis padres, quienes parecían absolutamente mortificados. No solo me quedé ahí. Compartí cómo durante toda mi infancia, mis padres favorecieron a Lucas, colmándolo solo de amor, atención y oportunidades, mientras me etiquetaban como la oveja negra de la familia. Les expliqué cómo sus constantes comparaciones y el trato duro me habían alejado. Les conté cómo descartaron mis luchas con él tratándolo como pereza, y cómo nunca intentaron comprenderme o apoyarme. Continué diciendo que ahora que era una adulta exitosa por derecho propio, no esperaba que de repente mis padres me aceptaran, sin importar lo que hubiera logrado. Ciertamente no anticipé que irían tan lejos para regañarme por asistir a la fiesta de cumpleaños de mi propio abuelo, una fiesta a la que fui invitada por el propio invitado de honor. Fue absurdo y doloroso, y quería que todos supieran lo ridículo que fue su comportamiento. Les expliqué que durante todos esos años en los que no estaba en eventos familiares, no lo hacía por ser grosera o distante, sino que me estaba protegiendo. Estaba tratando de sanar de años de heridas emocionales. Sin embargo, hoy, cuando me presenté aquí por el bien de mi abuelo, mis padres querían echarme. Seguían diciendo que no querían responder ninguna pregunta sobre mí porque les daba vergüenza quién soy. Y por eso quería aclararlo aquí, frente a todos ustedes, de una vez por todas.
Ya terminé de esconderme. Ya terminé de permitirles hacerme sentir como si fuera el problema. De ahora en adelante, asistiré a todos los eventos familiares sin importar si a mis padres les gusta o no. Cuando terminé mi discurso, mi abuelo y algunos de mis primos comenzaron a aplaudir y luego se acercaron a darme un abrazo, mostrándome su apoyo. Por otro lado, mis padres parecían congelados en el lugar, incapaces de defender sus acciones. Ahora que la verdad estaba expuesta, durante tanto tiempo habían controlado la narrativa, pero ahora todos podían ver la realidad de quiénes eran y cómo actuaban. Después de eso, mis padres se fueron rápidamente, claramente avergonzados. Yo me quedé, disfrutando del resto de la fiesta, pasando tiempo con mis primos y otros parientes cercanos. En los días que siguieron a ese incidente, varios familiares se acercaron a mí para expresarme su apoyo y felicitarme por decir mi verdad. Algunos dijeron que necesitaba mucho coraje para defenderme y denunciar el trato injusto que había soportado por parte de mis padres durante tanto tiempo. Algunos incluso se disculparon por no haber reconocido lo que había pasado antes o por no haberse comunicado conmigo antes. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con cómo manejé la situación. Un puñado de familiares siente que debía haber mantenido el asunto en privado, argumentando que fui demasiado lejos al exponer a mis padres públicamente y humillarlos frente a toda la familia. Pero, sinceramente, no me arrepiento de lo que hice. En cuanto a mis padres, según me contaron algunos primos, enfrentaron serias reacciones negativas de otros familiares, quienes se horrorizaron al enterarse de lo crueles que habían sido conmigo. Muchos no tenían idea del alcance de su comportamiento, porque mis padres siempre me habían pintado como la problemática. Su fachada perfecta comenzó a desmoronarse, aunque no puedo decir con certeza si reflexionarán o no sobre sus acciones, ya no es mi problema. En los días posteriores a la fiesta, recibí varios mensajes de familiares que nunca antes habían mostrado interés en mí. Algunos querían saber más sobre mi vida, mientras que otros se disculparon por no haber intervenido cuando veían cómo me trataban mis padres. Fue una sensación extraña. Por un lado, estaba agradecida por su apoyo, pero por otro, no podía evitar pensar en cómo mi infancia habría sido diferente si alguien hubiera dicho algo en ese momento. Una semana después del incidente, Lucas, mi hermano, me llamó. Lo dudé por un momento antes de contestar. Apenas respondí, comenzó a gritarme. Estaba furioso por lo que había pasado. Dijo que no podía creer que hubiera tenido la audacia de exponer a nuestros padres públicamente en la fiesta. Afirmó que lo que hice fue egoísta y dañino, y que solo estaba tratando de causar drama. Según él, nuestros padres habían trabajado durante años para construir una imagen de familia perfecta, y yo lo había arruinado todo en cuestión de minutos. Me acusó de buscar atención y de querer destruir la paz que ellos habían intentado mantener después de mi partida. ¿Qué quieres de ellos, Ana?, me preguntó con sarcasmo. ¿Una disculpa? ¿De verdad esperas que te pidan perdón porque no pagaron tus estudios o porque esperaban más de ti? Por favor. Siempre quisieron lo mejor para ti, pero tú nunca estuviste a la altura. Esas palabras me dolieron, pero esta vez no me quedé callada. Lucas, le respondí con calma pero con firmeza, pedir a alguien que sea mejor no significa humillarla constantemente, no significa burlarse de sus luchas ni ignorarla cuando necesita apoyo. Lo que necesitaba no era más presión, era amor y comprensión, algo que tú y nuestros padres nunca ofrecieron. Él intentó interrumpirme, pero no lo dejé. Continué, si tan solo hubieras estado a mi lado como hermano en lugar de ser un verdugo más, las cosas habrían sido diferentes. No se trataba de cumplir con las expectativas de nuestros padres, sino de ser vista y aceptada por lo que soy. Lucas permaneció en silencio por un momento antes de cambiar de táctica. Bueno, podrías haberles hablado en privado. ¿Qué ganaste exponiéndolos frente a toda la familia? Solo humillaste a mamá y papá. Eso no te hace mejor que ellos. Le expliqué que hablar en privado nunca había sido una opción. ¿Sabes cuántas veces intenté acercarme a ellos cuando era niña? Siempre me cerraron la puerta, literal y figurativamente. Ellos crearon esta narrativa sobre mí y la usaron para justificar su trato hacia mí. Ahora, simplemente he contado mi verdad, y si eso los hace sentir incómodos, es porque saben que tengo razón. Lucas insistió en que debía disculparme con ellos públicamente por haber arruinado su reputación. Pero mi respuesta fue clara, no tengo nada de qué disculparme. No soy la responsable de sus acciones ni de cómo trataron a su hija menor durante toda su vida. Ellos son los únicos que deberían sentir remordimiento, no yo. Finalmente, le dije, Lucas,
No voy a permitir que tú, mamá o papá sigan controlando mi vida. Estoy aquí para vivirla en mis propios términos, y si eso significa que debo enfrentarme a ustedes, lo haré cada vez que sea necesario. Después de esa última frase, terminé la llamada y bloqueé su número. Sentí un peso menos sobre mis hombros.